En esta mañana del jueves 29 de febrero de 2024, último día del segundo mes del año, nos reunimos para llevar a cabo la jornada número 498 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el efecto, reconstruimos y retrotraemos a la memoria de los colombianos una masacre de 5 personas perpetrada por la novena cuadrilla de las FARC en el corregimiento La Sierra del municipio de Puerto Nari, Antioquia, en hechos ocurridos en una incursión terrorista de este grupo criminal el 31 de enero de 1986. Vamos a escudriñar algunos aspectos generales de la situación de las FARC, otros muy regionales y otros muy particulares de esta masacre, para al final del ejercicio tener un concepto claro de en qué andaban las FARC en su conjunto y cómo estaban diseminándose por el país, causando terror, zozobra y desazón entre los colombianos. No sin antes decirles que estamos a 2 episodios de completar la jornada número 500, lo cual ya es un hito histórico, porque no ha habido ninguna otra institución que se haya dedicado a reconstruir con tanta asiduidad y constancia los episodios de la memoria histórica, y aquí lo estamos haciendo, dejando testimonio fílmico, de audio y escrito de hechos que el olvido generalizado han favorecido los intereses del Partido Comunista y de sus brazos armados y de todos los gestores del terrorismo y el narcoterrorismo. Adelante, mi coronel. Mi coronel, hemos estudiado en múltiples capítulos de nuestro programa institucional que la topografía colombiana resultó gran aliada para los bandoleros durante la época de la violencia tripartidista en la sistemática depredación contra el pueblo colombiano. En ese orden de ideas, ¿cuál es la trascendencia geoestratégica del municipio de Puerto Nare, en el departamento de Antioquia, en la bella región del Magdalena Medio? Pues mi coronel, sí, sí, desde la época de la violencia tripartidista, esta región del Magdalena Medio antioqueño y Magdalena Medio en general, boyacense, santanderiano y caldense y bolivarense, se convirtió en un escenario de, de mucha ebullición violenta. Y al llegar a 1986 estaba en un punto altísimo la violencia, además que en el vecindario se gestaban grupos de autodefensa irregular ya untados de narcotráfico, y además el señor Pablo Escobar tenía sus propiedades y otros intereses delictivos en la zona. Como vemos en el mapa, el departamento de Antioquia, privilegiadamente provisto de una ubicación geográfica fundamental para unir el Atlántico, el Pacífico, con las cordilleras andinas, con las 3 ramificaciones, con el Río Grande de la Magdalena y con el centro del país. Un departamento que tiene una connotación muy especial en ese sentido. Vemos en este mapa ya más grande, a la derecha, que el departamento está asentado sobre las 2 cordilleras que únicamente lo separa un cañón, que es el cañón del río Cauca, que cruza por todo el centro del departamento, un poco cargado hacia el occidente, pero que cruzado ese cañón se sube a la cordillera occidental y desciende a las selvas del Chocó y de ahí al Océano Pacífico. O por el norte sigue el eje, baja de esa cordillera y ya está en el Golfo de Urabá o en las sabanas de Córdoba y la zona montañosa de Córdoba, en la parte alta, media y baja de la serranía de Ayapel. Y que la gran mayoría del departamento está asentado sobre la cordillera central. La ciudad de Medellín, que es la más importante de todo este entorno geográfico, es la capital de la montaña porque todas sus tierras, a que además no es muy grande la ciudad de Medellín, en comparación con el departamento, todo está completamente poblada,
está asentada sobre la cordillera central. Y al descender de esa cordillera hacia el sur oriente del departamento, se llega a tres municipios que han tenido muchísima influencia de la violencia en todas las etapas de la historia de la convulsa eh, ebullición de confrontaciones en Colombia, y son los municipios de Puerto Triunfo, Puerto Nare y Puerto Berrío, que además, al otro lado del Río Grande de la Magdalena, tienen otros municipios de los departamentos de Santander, Bolívar y Boyacá, muy afectados por ese fenómeno de la violencia. Entonces vemos que el municipio de Puerto Nare, que además es precioso, está, según el mapa, a 230 kilómetros de Medellín, ya que tiene que bajar siguiendo los descensos y las deformaciones que va dando la cordillera hasta Puerto Triunfo y luego tomar nuevamente hacia el norte e ir a Puerto Nare. La otra fórmula pues sería irse desde Bello o salir por Bello, Girardot, San José del Nus, Arenosa, y llegar por el norte por Puerto Berrío y descender hacia el sur, hacia Puerto Nare. Es un poco más largo, se ve. Son 224 kilómetros, son 6 kilómetros menos, pero la vía es mucho más angosta y más quebrada. La ventaja por este lado es que esta es la famosa autopista Medellín-Bogotá, que ha tenido siempre los problemas de la consistencia geológica de la cordillera, pero que ha sido mantenida en forma adecuada cada vez que se presentan los problemas. Y es una vía demasiado importante para Colombia y para el desarrollo del departamento de Antioquia y su conexión con el resto del país. Y aquí vemos lo que es la belleza natural de nuestra Colombia, que infortunadamente ignoramos, desconocemos y que los grupos narcoterroristas han hecho imposible de disfrutar, de conocer y de gozar por parte de los colombianos y del mundo entero. Este es el cañón del río Nare, cuando va descendiendo de la cordillera central para vertir sus aguas sobre el río Grande de la Magdalena. Esta es una de las zonas cenagosas que lo llaman la región de la India, porque hay una laguna grande, y allí hay unos nacimientos de agua muy importantes, eh, en los cuales la corporación Cornare, Corporación Regional de Defensa del Medio Ambiente Cornare, ha insistido muchísimo en que el campesinado y los habitantes no vayan a deforestar completamente la zona ni a secarla, porque sería una gran pérdida para el ecosistema en la zona. Y vemos esta cascada donde hay unas personas disfrutando que son muy comunes en toda esa zona, en Doradal, Puerto Triunfo, etcétera, porque la piedra, la roca en ese sector es sólida y descienden generosamente muchas cascadas. Inclusive a unos pocos kilómetros de allí, en el sector de Río Claro, el río forma unos tornasolados espectaculares de acuerdo con el sol y es muy turístico, además porque su lecho casi todo es de mármol, de piedra marmolina. Pero, pero está ahí, en que están presentes los delincuentes de las FARC, del ELN, de los mal llamados paramilitares, grupos de narcos, y entonces se corren muchos riesgos, o se han corrido muchos riesgos visitar estas zonas, pero ahí están las fotos. Y aquí vemos una de las fincas ganaderas que es muy común en el oriente antioqueño, sobre todo cuando se acerca al río Magdalena, ver este tipo de paisajes. Así son el terreno semiquebrado, la ganadería que se da silvestre prácticamente dentro de estos potreros, infortunadamente muchas zonas descuajadas para que el ganado tenga supervivencia, pero cursos de agua innumerables y entonces el ganado crece allí. Y una zona que casi en su mayoría no es afectada por las garrapatas como otras regiones ganaderas del país. No es que no haya, claro que hay, pero no se presenta igual. Y en estas montañas o en estas estribaciones de la cordillera se han asentado todos esos grupos criminales y han causado el terror
más grande que nos podamos imaginar en toda la zona del Magdalena Medio Antioqueño. Entonces sería un pincelazo de esa zona que es supremamente hermosa, supremamente rica, muy cálida y demasiado afectada por la violencia de tiempos A. Mi coronel, ¿cuál era la situación de seguridad general del área del Magdalena Medio Antioqueño en 1986? Pues mi coronel, si nos ponemos a revisar la historia del Magdalena Medio Antioqueño y de esa zona, de lo que llaman el suroriente del departamento, que es parte de la región oriente, parece como si una maldición le hubiera caído a esa belleza desde tantos años, porque resulta que primero fue una zona, una despensa agrícola importante para Colombia y el departamento, pero allí liberales y conservadores se mataron por deporte por muchísimos años. Y lo más curioso es que es una región de mayoría conservadora. Sobre el sector del río hay mayorías liberales, pero en el sector del campo son conservadores de Raca Mandaca y de Camándula y de Rosario Diario y estampas de la Virgen y escapularios, etcétera. Pero hasta allá llegaron los bandidos a tirarse la zona. Entonces, las maldiciones le comenzaron a llegar a multiplicarse en la zona desde cuando se construyó la primera parte o el primer tramo fundamental del ferrocarril, porque se fueron generando asentamientos sobre la margen del ferrocarril cercano a las estaciones, que tenían salida, pues, lógicamente, hacia las veredas o hacia poblados que ya existían. Entonces se fueron creando asentamientos y muchos de colonos interesados por la riqueza de estas tierras llegaron a asentarse y eso generó procesos de violencia. Pero pasemos más actualizado. La maldición se multiplica cuando se construye el primer tramo de la autopista Medellín-Bogotá y se crean los campamentos de ingenieros y viene lo malo, lo bueno y lo feo de Medellín y de otras partes. Entonces, una zona que se llenó de prostitución, de trago y de muchos conflictos sociales. Eh, También el hallazgo de cemento, la fábrica, la construcción de la fábrica de cementos en Río Claro, muy cerca del lugar, multiplicó el problema. La construcción del aeropuerto José María Córdoba al oriente de Medellín hizo que el ELN y las FARC vieran en una zona geoestratégica de altísimo valor, además porque se valorizaron muchísimo las tierras del oriente antioqueño, de Río Negro, La Ceja, etcétera, y porque las montañas y la cantidad de agua de ríos que hay le permitían el espacio ideal a meter guerrillas. Pero si fuera poquita esa desgracia, entonces el ELN decidió multiplicar su extensión y los hermanos López Arroyave, que eran sacerdotes de varias parroquias de esta zona, se fueron a trabajarle a la construcción del movimiento revolucionario del poder popular del ELN en toda la región. Y unas autodefensas campesinas que han existido legitimadas por el Estado colombiano, pero olvidadas por varios gobiernos, decidieron armarse para combatir contra el abigeato en la zona de Puerto Boyacá, en la orilla oriental del río Magdalena. Y entonces esas autodefensas comenzaron a perseguir a estos grupos y se mataron entre ellos. Y hay toda una historia que le hemos visto aquí analizando el relato de la cuadrilla Carnavalillo Buitrago. Pero esas autodefensas cayeron en un problema, fue que se juntaron de narcotráfico con Pablo Escobar, quien en esa región también instaló sus propiedades y multiplicó la problemática. Entonces hay una cantidad de elementos que allí se crecen y como si faltara uno más, entonces la cuarta cuadrilla de las FARC que se había instalado en el sector de Jacopí, como lo vimos el lunes con el coronel Matamoros, se distendió, se abrió de acuerdo con las instrucciones de la sexta conferencia en 1978, abrió brazos de destrucción en toda esa región de San Rafael, San Carlos, San Luis, Cocorná, etcétera, y fue
ampliando las violencias porque había unos aliados, otros enemigos. Y como si fuera todavía una desgracia más por construirse, es que inicialmente en el gobierno de Belisario Betancur, FARC, EPL, M-19, formaron la corriente, la Coordinadora Nacional Guerrillera. Y a partir del 86, inicios del 87, entonces constituyen la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, a la cual ya entra el ELN. ¿Y qué otro hecho ocurrió para esa época? El ELN andaba en conversaciones con unos grupos disidentes del EPL y se concentraron ahí en el sector de Granada, entre el corregimiento de Santa Ana y el municipio de Granada, que además queda muy cerca de la autopista Medellín-Bogotá. Son 2 horas y media, 3 horas a pie por los caminos de herradura, creo que ya hay carretera, pero en esa época era caminos de herradura, y ahí hicieron una concentración y estuvieron el cura Pérez y Gavino reunidos con un poco de bandidos del EPL, de la corriente que orientaba el señor León Valencia, que ahora es un pulcro analista del conflicto, que nunca se comió una presita de pollo en una canchetejo, con las manos untadas de greda. Y allí hicieron la trilateral del año 86. Entonces el ELN ya dejó de llamarse ELN por un tiempo, se llamaba Unión Capilista del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Y multiplicó su accionar, que el cura Bernardo López lo había trabajado muy bien con la creación de las dos cuadrillas, la Bernardo López Arroyave, que surgió después de que el cura fue eliminado por delincuentes en Cincé, Sucre, pero que él ya había dejado todo el esquema montado en el proyecto Santos, que llamaban. El proyecto Santos era San Luis, San Carlos, San Rafael, San Francisco, etcétera, al oriente de Antioquia, San Roque. Eh, y ese proyecto incluía dos cuadrillas, la Calvario Buitrago y la que luego se llamó Bernardo López Arroyave, que inicialmente la llamaban así nomás, Proyecto Santos. Entonces vemos que hay todo un entorno complejísimo que tiene un caldo de cultivo y una presencia de grupos violentos, y los campesinos que son en esa región, sobre todo en la parte montañosa de Camándula y Rosario Diario, terminaron metidos en estos grupos comunistas sin entender esa mixtura, pero atraídos por las armas y reclutados por la violencia. Entonces, allí ocurrió otro fenómeno, que la guerra a muerte matriculó los campesinos con los diferentes grupos, y muchos se salieron del ELN y se integraron ya a las autodefensas de Izaza, porque allí les pagaban y porque tenían menos controles de disciplina revolucionaria que en el ELN o en la FARC, y todos eran bandidos naturalmente, pero aquí tenían más espacio y podían braviar y conseguían tierra y se apropiaban de ella, y ahí estaban entre ellos mismos controlando. Pero había otro problema, es que la campaña electoral del 86 fue muy, muy enredada. Álvaro Gómez era el candidato del Partido Conservador, ya era la segunda vez que se presentaba, y tenía la pelea casada con los liberales que estaban al lado de Virgilio Barco, y con los mismos belisaristas. Sin embargo, Álvaro Gómez manejaba muy bien la relación con esos grupos, pero los demás se dedicaron, como ha ocurrido en Colombia, a recordarle fue los antecedentes de la familia, y quien ve al señor Vigilio Barco, que no partía un plato, así con su aspecto gago, lo atacaba e incendiaba el país, y finalmente ganó Barco las elecciones porque Galán, que era otro oportunista, no es el gran líder que nos pintan, andaba hablando. Él se caracterizaba era por hablar, pero pues obras para mostrar no tenía ninguna. Pero era un crítico de todo, y siempre su tesis era de que él era el salvador moral del país. Entonces, más polarización todavía, porque matricularon a Galán con Gómez y decían que se habían unido los dos, cuando eso no era cierto. Pero toda esa campaña electoral estaba muy candente. Y a ese escenario se le ha sumado la UP, que la había creado Jacobo Arenas, con el fin de ocupar muchos escenarios de nivel nacional, sobre todo en consejos y asambleas, y buscar el nombramiento de alcaldes, porque hasta el momento no hay elección, que fueran de la UP.
Entonces, el país estaba muy tenso, las FARC cometían mil atrocidades, la UP y las FARC eran la misma cosa. Plinio Apuleya Mendoza viajó por allá al Caquetá y destapó unas crónicas interesantísimas con al Caquetá y Guaviare de lo que estaba pasando realmente. Pero no fue posible que se le aclarara al país, a pesar de que ellos decían que eran el brazo armado, y aparecieron en otras regiones Simón Trinidad y la señora Imelda Daza, y todos los que hoy ahora son los prohéroes de Colombia. En ese tiempo eran los comunistas que estaban en la UPA y las FARC, pero lo negaban. Cuando las FARC se volvieron partido, ahí aparecieron todos de ese partido. Entonces, esa campaña fue muy tensa y había sobre el tapete algo que lograron 2 años después, o un año y medio después, que fue la elección popular de alcaldes y gobernadores, lo cual no es malo, pero la intención era de la UP y las FARC, lo mismo que pretende Petro o pretendía Petro en las elecciones pasadas, que era cooptar todas las alcaldías y gobernaciones. Las FARC ya estaban desarrollando no el plan del 78, sino de la séptima conferencia del 82, que está probado que es la conferencia de mayor trascendencia en la evolución del grupo terrorista, y es donde se pone sobre la mesa toda la estrategia del Partido Comunista para tomarse el poder. Y entonces estaban en ese proceso de doblar cuadrillas, de ocupar las zonas, porque anterior a eso, las FARC habían hecho, o el Partido Comunista había hecho un trabajo grandísimo de masas. Ahí en Medellín había un bandido que era de la UP, nunca decía que era de las FARC, de nombre Filomeno, o por lo menos con ese nombre se identificaba, chocuano, sujeto de raza negra. Y ese trabajaba con los sindicatos, y en Medellín tenían unas casas grandes donde recogían campesinos de toda la región, y no solo del sur de Antioquia, sino todo el departamento. Y allá llegaban a hacer cursos de sindicalismo, de formación política, pero no les decían todavía, ustedes van a entrar a las FARC, sino era una formación ideológica bien pensada. Y luego los obligaban a formar sindicatos y cooperativas. Entonces todos los pequeños mineros del río Nare los fueron sindicalizando y organizando y construyendo las cooperativas. Y ya cuando las cooperativas estaban formadas, aparecieron los bayunos, que eran los que dirigía Marcos Carnacá, y otro bandido que le decían Caicedo, y otro que le decían el Paisa, que no es el Paisa ese que murió en Venezuela, sino el que asesinó al exministro de Defensa, Echeverry Mejía, en occidente de Antioquia. Esos bandidos eran bayunos todos, y, y eran de la misma época en que Paulo Catatumbo, que también es del Valle, se diseminó, pues se regaron por el país multiplicando esas cuadrillas. En paralelo estaban creando la cuadrilla 19 en las estribaciones de la sierra, la 9 en el Cauca, etc. Entonces es una expansión geopolítica calculada en desarrollo de la séptima y octava, de la sexta y séptima conferencia de FARC. Ya lo dijimos, el desarrollo del oriente antioqueño se convirtió obviamente en un activo para el país, pero en un problema sociopolítico para la región, porque con razón o sin ella, los bandidos comenzaron a presionar a todas las personas que tenían áreas de incidencia y áreas de interés alrededor de las grandes obras. Entonces pidieron revalorizaciones e indemnizaciones por la construcción de la carretera Medellín-Bogotá, la afectación ambiental del aeropuerto, el, el daño ecológico, y la necesidad de que todos los campesinos fueran prioritariamente los empleados de Cementos Río Claro, la necesidad de que en las hidroeléctricas, que nos faltó nombrarlo, la descripción, que se construyeron en San Rafael, San Carlos y Granada, El Peñol y Guatapé, también tuvieran prácticamente una eh, revisión, una observación permanente, una veeduría del ELN y la FARC. Y de remate, en esa época sucedieron los paros agrarios que estaban orquestados en varias regiones del país,
Y recordemos que producto de un paro agrario de esos, asesinaron al coronel Rogelio Correa en el municipio de San Vicente de Chucurí y al obispo Jaramillo en Arauca. Y en otras partes del país cometieron una cantidad de acciones criminales. Esos paros agrarios estaban orientados por el Partido Comunista, por la UP, que era lo mismo, por las FARC y por el ELN, pero trabajaban en conjunto, M-19, ELN y FARC. Así es de que los terroristas, que ahora son los negociadores de paz del señor Petro, que de milagro no ha puesto a Navarro, que es de los mismos, eran los que orquestaban toda esa trama. Y como si le faltara otro aditamento negativo, es que el M-19 acababa de tomarse el Palacio de Justicia y causar esa tragedia, y la naturaleza también ha puesto su parte con la destrucción de Armero y con una época invernal que fue muy fuerte en todo el país. Entonces se sumaban un montón de factores que coadyuvaban a que creciera la violencia y el desorden. Eh, el reclutamiento de jóvenes para todos los grupos, para las FARC, el ELN, la Autodefensa Tizaza y los narcos de Pablo Escobar se multiplicó. Se multiplicó con una circunstancia agravante, que San Luis, San Carlos y San Rafael, por mencionar tres municipios, las familias eran para la época demasiado grandes. Se llegaba a una finca de esas y eran 14 hijos, 15 hijos, que venían de colonizaciones en las cuales los padres también eran 14 en esas familias. Entonces las tierras se fueron achicando en minifundios porque lo usual era que el campesino tenía a sus hijos y luego les repartía las parcelas y ellos sembraban ahí en el sector de San Carlos especialmente café. En los otros sembraban plátano, yuca y San Carlos también, pero el énfasis de San Carlos era el café. Entonces ese reclutamiento se hizo muy fácil porque muchos muchachos veían que su futuro ya no era el mismo del papá y la mamá de tener una cantidad grande de hijos y, y luego ya repartir qué, si ya las tierras están muy pequeñas. Incidió también, el departamento de Antioquia fue pionero en la construcción de colegios de secundaria, de escuelas de secundaria en esa zona. Y entonces, por muy alejados que fueran las veredas, había los colegios departamentales de Antioquia. Y allí llegaban a estudiar todos esos muchachos y obviamente los bandidos de las FARC y el ELN tenían una facilidad de discurso para decirles, mire, mientras usted apuntes a la miseria porque el Estado abandonó su familia, nosotros estamos aquí por una lucha y vamos a quitarles a los ricos esas construcciones, todo eso que han hecho, porque esos son multinacionales, están llevando el dinero del país y a usted que es el dueño de esta región, usted nació aquí, el mismo cuento que tienen con los indígenas. Entonces no le decían hay que trabajar, hay que construir, hay que diversificar la economía, hay que estudiar, no. Aquí lo que hay que hacer es violencia para sacar a los capitalistas de la región. Entonces ahí tienen ustedes el ejemplo claro. Y hubo ya en la zona acciones conjuntas de la CNG, la Nacional Guerrillera, en la cual era común verlo salir a la autopista Medellín-Bogotá a destruir el puente que hay entre Doradal y Cocorná. Ese puente lo derribaron varias veces, lo destruyeron, bloquearon la vía con vehículos y quemaron tractomulas muchas veces. La policía y el ejército tuvieron N enfrentamientos ahí y ese, sin embargo, del 86 al 90 se mantuvo esa cuestión controlada, pero después entre el 92 más o menos y el 2000, sobre todo en la época que el general Herrera Beltrán, el comandante de la Cuarta Brigada, le quedó grande esa región y los bandidos hacían lo que le daban la gana en el gobierno del señor Pastrana, que estaba arrodillado ante las FARC en el Caguán y arrodillado ante el ELN, ya que Felipe Torres y el otro bandido muy famoso del ELN salían a cada rato de la cárcel en helicóptero para ir a la región de Sonsón, en Rober de los Senados, o para irse para el exterior o a Medellín a reunirse con los demás bandidos a hablar de la paz. Entonces, como vemos, esto es un tema largo y la situación de seguridad era muy difícil y hay todo un contexto histórico
pero han desfigurado igual que lo de Marquetalia y lo chiquito, con el argumento que fueron los ricos, que fue el Estado, el que llegó a afectar al campesinado cuando tiene toda una tradición y unos elementos que nadie casi cuenta, pero que ahí están en documentos. Mi coronel, ¿cómo sucedieron los hechos que culminaron con la masacre de 5 labriegos perpetrada por la 9ª cuadrilla del grupo terrorista de la FARC en el corregimiento La Sierra del municipio de Puerto Nare, Antioquia, el 31 de enero de 1986, relatados por el portal electrónico Rutas del Conflicto? Bueno, la explicación es muy sencilla. Puerto Boyacá queda al sur de esta zona y en la margen oriental del río Magdalena. Ahí era la base del señor Ramón Izaza y sus bandidos. Y desde ahí salían ellos a perpetrar las acciones tanto en Santander como en Antioquia y a combatir a las FARC porque combatieron duro con ellos y contra el ELN. No era solamente que mataban campesinos, era que también combatían duro con las FARC. Entonces, el dinero del narcotráfico se infiltró ahí porque Pablo Escobar le dio dinero a las FARC y al ELN, pero quería quitárselos de encima. Y entonces también financiaba, por otro lado, eh, a los otros grupos criminales. Entonces hubo dinero, hubo apropiación de tierras y en el corregimiento La Sierra del municipio de Puerto Nare se asentaron bases de apoyo al señor Izaza, como también ocurrió en el corregimiento El Prodigio del municipio de San Luis. Y se intentó inicialmente sobre la autopista Medellín-Bogotá y luego, cuando definitivamente al Estado se le salió de las manos eso, ya apareció un bloque de las mal llamadas autodefensas que se asentó ahí, comenzaron a raspar a todo el mundo y acabaron con un montón de bandidos y de gente buena, pero limpiaron la zona. Pero eso es después. Volvemos al momento histórico. Entonces, en la sierra había gente que, aunque no estaban armados y patrullaban con la gente de Izaza, eran sus campaneros. Y el epicentro de, de comunicación era la central telefónica de EDA, Empresas de Teléfonos de Antioquia, de Telefonía de Antioquia. Y ahí, desde ese sitio, tenían sus claves para comunicarse y lógico, ya tenían radios de comunicaciones, pero en un epicentro. Entonces, las FARC, que estaban en ese momento presionando a las petroleras y presionando a todas las empresas que generan economía en la región, eh, iniciaron a cometer una cantidad de crímenes en la zona selectivos. Eh, desde luego, y los otros grupos también hicieron lo mismo y se fueron extendiendo. Entonces entró en una espiral de violencia que caracterizó el preludio de la tormenta que vino después en esa región. Y en ese preludio de esa tormenta eh, había una empresa con unos ingenieros que estaban trabajando en algunos proyectos de explotación para búsqueda de hidrocarburos y seguramente, que eso no está probado, la empresa extorsionada por mal llamados paramilitares les dio recursos y los matricularon de una vez como si fueran de ese grupo de Izaza y el 31 de diciembre a las 5 de la tarde, más o menos, aparecieron en la finca La Suiza los bandidos y asesinaron a 4 personas y se llevaron a otra, que días después fue encontrada, o el día siguiente mejor, fue encontrada dentro de la misma hacienda, pero a varios kilómetros del sitio y también había sido asesinada. Los muertos eran un ganadero, que era el propietario, y 4 trabajadores, entre los cuales había un padre y un hijo, pero que ni siquiera eran propietarios de la empresa que mencionamos, gente que trabajaba y la han contratado. Entonces, la policía inmediatamente puso el grito en el cielo y señaló como responsables a la cuadrilla novena de las FARC y siempre lo han negado, que ellos no fueron. Entonces la culpa la tuvo un tubo, pero ese crimen se cometió, fue un hecho real y fue perpetrado por la cuadrilla novena de las FARC
en cabeza del tal Caicedo y del tal Paisa, que eran contacto directo con los ilustrísimos Pablo Catatumbo y Marcos Calarcá de las FARC. Mi coronel, ¿cuál fue la conducta por parte del gobierno de Belisario Betancur frente a su farsa de paz con las FARC como consecuencia de la masacre de estos 5 labriegos asesinados en el corregimiento de la Sierra del municipio de Puerto Nare el 31 de enero de 1986? Mi coronel, esto ocurre 2 meses después del asalto del M-19 al Palacio de Justicia y el mundo se le vino encima a Betancur porque además fue un pésimo presidente. O sea, con el Palacio de Justicia o sin él, su gobierno fue pésimo. Eh, También hizo como Petro, malgastó dinero que no nos imaginamos en su cuento de la paz y sus inventos y viajes, y reuniones con bandidos dentro y fuera del país. O sea, nada nuevo bajo el sol. Pero el peor de los errores es que no solamente este hecho, las FARC estaban pidiendo la prolongación del acuerdo porque ya se acercaba el final del gobierno de Betancourt y necesitaban que el gobierno les firmara la extensión de los diálogos que nunca funcionaron, solo le funcionaban a Leiva Durán, que era el estafeta de la guerrilla, como llamaba eh, Álvaro Gómez. Pidieron prolongarlo por un año más. ¿Cuál era la intención? Que ya era un compromiso del Estado colombiano. Entonces el nuevo gobernante, que tampoco era una maravilla, que fue elegido el señor Virgilio Barco, ya llegó amarrado, porque tenía que seguir cumpliendo ese pacto. Entonces había habido un problema en que la compañía Shell, Petroleum Company de Estados Unidos, que explotaba crudo en la región, estaba siendo asediada por las FARC y les habían enviado, como dicen los campesinos, unas boletas en que les daban un plazo para que desocuparan la región y no explotaran más. Entonces, el señor John Agudelo Ríos, que era otro politiquero de esos habladores, de esos pacifistas de pacotilla que ha habido en Colombia, presidía la Comisión de Paz del señor Belisario, que antes la ha presidido eh, Otto Morales Benítez, que tampoco dio la talla, y se la pasó a él. Decía Jacobo Arenas que cómo sería de bueno el negocio de la paz, que siempre que haya conversaciones aparecían esos dos, desde los años 50, John Agudelo y Otto Morales Benítez. Habladores a morir, y con el cuento de que eran intelectuales de izquierda y escritores de libros, eh, acomodando la historia a su visión, ya eran los salvadores del país. Entonces, el señor Belisario Betancur le importó muy poquito esos hechos y el único desespero era que la comisión viajara rápido a la Uribe a reunirse con Tiro Fijo y Jacobo Arenas, donde vivían a cuerpo de rey y donde él tenía la posibilidad de ordenarle a la Fuerza Aérea que le hiciera una visita. No lo hizo nunca. Y Tiro Fijo y Jacobo Arenas vivían ahí en los campamentos de Casa Verde. Ya llegaba todo el mundo, tenían teléfono para comunicarse con el gobierno. El señor Álvaro Leiva Durán iba, venía, se tomaba fotos, Noemí Sanín, César Gaviria, Alfonso López, los industriales. De hecho, cuanto payaso quería ir allá a ser parte del circo, allá llegaba y aparecían, eran fotos en primera plana y dando declaraciones estúpidas que el país lo que necesitaba era cambiar, porque esa gente estaba en la guerrilla no por quererle hacer daño al país, sino que tenían una escasez de oportunidades y no sé qué. Y paralelamente, el narcotráfico ya estaba avanzando internamente en la SAP y existían documentos. El embajador Lewis Thomas lo había advertido, el general Matamoros, cuando era comandante general, también lo advirtió. Y, y otras personas habían, el mismo Plinio Apuleyo había insistido, pero era la UP. Entonces, cualquier cosa que se dijera era contra la UP y tenía su denuncia penal quien lo afirmara porque era un enemigo de la paz. Y el señor Belisario hacía lo mismo que el señor Santos. Quien lo cuestionara eran esas bestias sedientes de sangre que no entendían que había que traer la paz a Colombia. Y tome aguardiente y escuche vallenatos en el palacio porque le fascinaba. Entonces el señor John Agudelo Ríos viajó allá a la Uribe, no a cuestionar a la FARC por lo que estaban asesinando gente, no solo en el Magdalena Medio, sino en otras partes, sino simplemente a suplicarles que no expulsaran a la compañía Shell de Colombia, que
porque eso le causaba un daño a la economía y no sé qué. Y entonces los bandidos de las FARC hicieron lo mismo que han hecho siempre. Inmediatamente Jacobo Arena salió con su habilidad histriónica que tenía a decir que eso era imposible, que eso tenía que ser grupos de ultraderecha para desprestigiar al movimiento revolucionario y que entendieran que ellos estaban en el proceso de pasarse a la política, que inclusive él iba a ser candidato presidencial, o sea, un montaje completo. Y el señor John Agurero Ríos, en lugar de pararse en la raya y decirle, ustedes están mintiendo por esto y por esto, sí, 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 y expidiendo comunicados que el diálogo iba de maravillas y que era cuestión de días para que se firmara lo del desarme y la desmovilización. Y por otro lado, tiro fijo, dándole declaraciones a un canal francés diciéndole que necesitaba completar 36.000 bandidos para tomarse a Bogotá. Entonces, esa fue la actitud del señor Belisario, lo que le legó a Barco, que tampoco es una maravilla, y el papel que cumplió el señor John Agudelo Ríos, que nada de raro que dentro de poco le hagan estatua y lo coloquen en los billetes como uno de los prohombres de Colombia. Mi coronel, ¿qué posición adoptó la compañía petrolera estadounidense Shell tras el viaje de los comisionados de Belisario Betancur, quienes genuflexos y débiles, encabezados por John Agudelo Ríos, a legitimar las farsas de la FARC y las estratagemas publicitarias del debilitado y poco confiable gobierno de Belisario Betancur? Mi coronel, esto es para Ripley. Hubo una masacre impresionante en el Magdalena Medio, de la cual tendremos que hablar más adelante también aquí, que la cometió un bandido que le decían Braulio Herrera. El nombre no era Braulio Herrera, ese era un bandido que se parecía inclusive físicamente a Iván Márquez y que salió de las FARC y fue senador por la UP. Y entonces este bandido era parte de la comisión de verificación, que son de esas estupideces que han cometido todos los gobiernos aquí en Colombia, de poner a un delincuente de esos dizque miembro de una comisión de verificación. Entonces lo nombró a él y a otros personajes de izquierda, que eran los miembros de la comisión de verificación, a que viajaran al Magdalena Medio a mirar qué estaba pasando con la Shell. Y obviamente ellos hicieron toda la parafernalia y el show, que estamos y que nos vamos a reunir. Y entonces, hasta que por fin localizaron al cabecilla de la cuadrilla 24, porque Braulio Herrera, que ha estado hacía un año con él en el monte, no lo conocía. Hasta ahora lo iba a conocer. El mismo cuento de González Pozo. No se conocían. Entonces, que hay que plantearle y el bandido que no, que esto lo vamos a verificar, que es que mi cuadrilla no ha hecho eso, que vamos a ver qué pasó, y ahí dilataron. Entonces la Shell, mientras tanto, decía que ellos seguían en Colombia, pero que les garantizaran que no los iban a presionar más. Entonces, al fin de una reunión y de no sé qué, eh, vino Braulio Herrera con el show consentido por John Agudelo Ríos y por Belisario a decir ante los medios de comunicación que bueno, sí, ya el Frente 24 se sometió a que va a cumplir los órdenes del cese al fuego que salen del secretariado del Uribe. Y nadie en ese momento, como suele suceder en Colombia y como está pasando ahora, nadie le decía al señor Braulio Herrera que era congresista de la República y tenía en documentos encontrados por el ejército y puestos a disposición tanto de la justicia como de los medios de comunicación que Braulio Herrera asesinó a 103 personas en consejos de guerra porque los consideraba infiltrados, 103 guerrilleros, y que todo tenía el respaldo de Tiro Fijo y Jacobo Arena, sobre todo de Jacobo. Eso no lo decían. Y el tipo iba y venía y era el que era senador de la República y comisionado. Y ahora se preocupan y se asustan porque Petro le va a dar gabelas a este bandido de las autodefensas, a Mancuso, cuando todos los gobiernos han hecho lo mismo con todos los delincuentes. Uribe sacó de la cárcel a Francisco Galán y a Felipe Torres para nombrar los comisionados de paz y a Karina. Entonces, eso es por parejo. Entonces la Shell dijo que no abandonaría el país, que ellos seguirían en Colombia, y habló el ministro de Trabajo y dijo que había que revisar la politiquería de siempre, que había que revisar los contratos para que se cumplieran las normas del Código Sustantivo del Trabajo, como si una empresa de esas no tuviera una cantidad de protocolos para contratar, o sea, todo politiquería, pero el tema es que en la zona
las FARC siguieron extorsionando a la Shell y pidiéndole 100 millones de pesos mensuales. Y el gobernador de Antioquia decía que la producción que hacía la Shell en ese momento era de 200.000 barriles y le hacía unas cuentas de que con lo que le estaban pagando a la cuadrilla no le resultaba rentable, pero todos lo negaban. Ellos no estaban extorsionando. Conclusión, el señor Agudelo Ríos lo único que fue allá fue a hacer un show, porque los bandidos siguieron imponiendo su voluntad y los funcionarios de la Shell nos iban a hacer matar, preferían pagar. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué hacían mientras tanto las cuadrillas del EPL? Esa es otra parte que tampoco lo mencionan y que se ha olvidado. Y como el ilustrísimo doctor León Valencia es parte de esas cuadrillas, él se ha encargado de construir una historia paralela con sus fundaciones que ha manejado la historia, ¿no? Primero con el arcoíris que tenía con el otro ilustrísimo analista del conflicto, Ariel Ávila, y ahora la de pares con el personaje que estuvimos en debate anteayer. Eh, el EPL entró también en una disensión con el gobierno de Betancur y se volvió a insertar en la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. O sea, a Belisario Betancur se le cayó todo el show y los únicos que le mantuvieron la caña fueron las FARC, pero las condiciones que estamos viendo. El M-19 le asaltó el palacio, rompió las conversaciones. El EPL también rompió conversaciones y volvió al terrorismo. Y entonces el EPL ya se vino de frente para las principales ciudades a extorsionar a Raimundo y todo el mundo. Y aquí, por ejemplo, vemos la foto de esta muchacha Claudia Gómez, perteneciente a una de las cuadrillas del EPL, que fue capturada por el DAS cuando iba a recibir 6 millones de pesos de la época, que era harto dinero, era digamos unos 100 millones de hoy en día, eh, a un empresario aquí en Bogotá que lo estaban extorsionando los bandidos del EPL. Y la muchacha confesó que ella apenas llevaba 6 meses en la guerrilla y que era de Manizales, que la han reclutado en la universidad y que su trabajo era llegar a recoger las cuotas, que ya había recogido varias en extorsiones y que tenía reuniones clandestinas y ahí dio un poco de datos. Entonces eso nos indica que el EPL estaba muy activo. Vemos que por esos mismos días fue cuando asesinaron al coronel Díaz en Córdoba y cuando hubo una cantidad de combates con el ejército en la zona de Urabá y la serranía de Ayapel, allá más otras cuadrillas del EPL que estaban en Santander y con una extensión al Putumayo que no les funcionó, pero ya también llegaron a apropiarse del narcotráfico. Y obviamente en el Viejo Caldas tenían una amplia red de reclutamiento en las tres ciudades, en Manizales, Armenia y Pereira. Y una de esas era pues esta muchacha, de esas células era esta muchacha. Y viajaban por todo el país cometiendo los delitos. Los delegados del EPL, que habían estado de paseo por todo el país, estaban nuevamente metidos en el monte dirigiendo la guerra y Francisco Caraballo ya se ha ido para Casa Verde. Entonces vemos que el señor Betancourt falló completamente en estrategia, que fue débil ante todos estos grupos y que estos grupos por extensión hicieron lo que les dio la gana porque tenían patente de corso. Mi coronel, ¿cuál era la real conducta de las FARC en ese momento empecinada en perpetrar acciones terroristas en todo el país? Pues aquí lo vemos con este caso. Es increíble que mientras John Agudelo Ríos producía comunicados eh, de paz y amor y que todo estaba cuadrado y que las FARC iban a decretar un cese al fuego y que lo iban a cumplir, en Girardot, por poner un ejemplo de los tantos que hubo, se metieron unos terroristas al distrito militar una madrugada y colocaron una bomba contra la instalación del distrito y asesinaron a un soldado de nombre Edgar Ramírez Portela, eh, y a un civil que estaba por ahí en el sector de nombre Fernando Cárdenas. Entonces, eso ocurrió porque, corrió, el otro no era un civil, era otro soldado que estaba ahí en la cuartel, en el distrito. Murió uno y el otro soldado, Fernando Cárdenas, quedó herido. Y esto ocurrió porque estaban en la campaña bolivariana para la Nueva Colombia de destruir el país y el señor Belisario Betancur se aguantó también esto porque él todavía pensaba que en 6 meses que le quedaban
podía firmar la paz con estos bandidos y ser el premio Nobel a pesar de las dificultades que ha tenido. O sea, la vanidad y la falta de foco de estos dirigentes políticos es aterradora. Y los comunistas, una y otra y mil veces nos han demostrado que ellos explotan esas debilidades y esas vanidades y hacen lo que les da la gana y lo que les conviene en su plan estratégico. Mi coronel, ¿qué trascendencia dieron los medios de comunicación a tan atroz suceso de la masacre de 5 labriegos perpetrada por la novena cuadrilla de la FARC en Corregimiento La Sierra del municipio de Puerto Nare, Antioquia, el 31 de enero de 1986? Mi coronel, casi ninguna. La noticia salió, obvio, en el periódico El Colombiano, por allá en un cuartico de nota, ahí muertos 5 personas en, en Puerto Nare, al parecer, los guerrilleros de las FARC. El periódico El Tiempo lo publicó que sujetos no identificados asesinaron a 5 personas, pero en una notica de 4 renglones. Y todo el tiempo las noticias eran de la interferencia de la Shell, pero más que eso, eran las noticias del viaje, de los viajes y las declaraciones del señor Agudelo Ríos a hablar con los bandidos en Casa Verde. O sea, por todos los lados perdía Colombia. Mi coronel, ¿considera usted que la negociación de paz FARC-Santos resarció todos los crímenes cometidos por el grupo terrorista de la FARC? No, no resarció nada. Por ejemplo, este crimen es que ni siquiera aparece en el informe de la Comisión de la Verdad, ni siquiera aparece en los documentos que se le se relacionan todos estos hechos y con los cuales se ha obligado a los bandidos de las FARC a que vayan a las regiones a pedirle perdón a los campesinos. Entonces, si no están en esas listas, imagínese usted cuántos más quedaron por fuera y esa risa diabólica del señor Santos y del señor Timochenko burlándose del país nos resume todo. No, no sirvió para nada. Y coronel, brindamos con reverencia un minuto de silencio en memoria de los cientos de miles de colombianos y extranjeros asesinados por las FARC en más de 60 años de narcoterrorismo comunista. Adelante, mi coronel.
Bueno, mi coronel, claro. Reflexión 498, episodio de la memoria histórica contada por la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación para hoy, jueves 29 de febrero de 2024. En Colombia, objetivo Colombia. En Colombia nada cambia en favor del país. A lo dicho por usted, quiero continuar mi reflexión de la siguiente manera. Sí, vamos a continuar demostrando que la violencia generada en el país tiene su origen en los partidos políticos, de donde salen los políticos y sus gobernantes, pero también el legislativo, sin olvidar que los órganos de control y las altas cortes son ternadas y elegidas por los dos poderes anteriores, es decir, por el Ejecutivo y por el Legislativo. Decíamos en la reflexión del 495 del episodio de la memoria histórica contada por Fundel hace 2 días, el lunes 26 de febrero de 2024, que el sofista presidente Juan Manuel Santos, con un discurso enredado y sin fondo filosófico ni político, embaucó al país en un falso proceso de paz, como todos los anteriores lo han hecho, en el que todas las instituciones, los partidos políticos, la academia y la comunidad internacional, que en apariencia nada tiene que perder, lo apoyaron y fueron conniventes con sus propuestas de falsa paz. Sigamos. Decía entonces el presidente, y aún se repite el siguiente sofisma: la violencia trae más violencia. Por eso es necesario llamar a los generadores de la violencia para dialogar con ellos y pedirles que dejen de secuestrar, de extorsionar, de asesinar, de violar niños y niñas, y hasta se inventaron el término dizque de reclutar niños y jóvenes para engrosar sus filas delictivas. ¿Dónde está el sofisma? En primer lugar, el solo hecho de sacar los niños y jóvenes de sus viviendas no es un reclutamiento. El reclutamiento solamente lo hace el Estado a través de sus fuerzas militares y de policía. Esto, a la luz del Código Penal colombiano, se llama secuestro y además es una apología al delito. Ahora, ¿que la violencia genera más violencia? Pues claro que sí, pero no en el entendido como se quiere hacer creer, que cuando el Estado combate a los violentos está generando violencia. Craso error y craso sofisma. Es su deber hacerlo, y de no cumplir este mandato constitucional, pues sencillamente está entregando el país a los bandoleros de todas las calañas. Así que no se diga que si se quiere la paz no hay que combatirlos. Todo lo contrario, si se quiere la paz, el Estado debe combatirlos con las armas. Óigase bien, con las armas a los fascinerosos, y si se quiere la paz de Colombia, es necesario que los colombianos todos paguen el servicio militar y vayan a la guerra. Es decir, todo lo contrario de lo que decía el astuto presidente Juan Manuel Santos y sus seguidores, para camuflar su intención de no combatir la narcoguerrilla de la FARC y otros grupos narcoguerrilleros, que hoy como ayer siguen haciendo y deshaciendo, es decir, delinquiendo. ¿No es acaso un infiltrado de la FARC quien asesinó a 3 militares o 4, para el gobierno es un número más, en un batallón de Putumayo
hace apenas 3 o 4 días. Mi reflexión, gracias y feliz día. Bueno, mi coronel, perfectamente lo que usted dice, la responsabilidad de los partidos, la astucia malévola del señor Santos, las tramas del señor Belisario Betancur, las estratagemas de los comunistas y la desgracia del pueblo colombiano que no tiene quien lo oriente ni quien le proteja sus intereses como nación. En la Fundación seguimos trabajando en ese aspecto de formar conceptos, porque lo que hemos visto hoy es una radiografía de muchas regiones del país en las cuales nuestros campesinos, en lugar de estar trabajando la tierra y formándose como personas productivas y diversificando la economía, generando iniciativa, son convencidos de que ir a matar, robar, secuestrar, asesinar, destruir es más productivo que estar desarrollándose como personas y como sociedad. Llegamos al final, los invitamos para mañana, esta noche no habrá ejercicio académico, en la mañana a continuar con la memoria histórica y por la noche con una nueva actividad de análisis formando estadistas con visión de estrategas. Feliz día para todos. Gracias, mi coronel. Feliz